La fotografía siempre ha sido mi forma de entender el mundo. Desde que era niña, me fascinaba capturar momentos, congelar el tiempo en una imagen, encontrar belleza en lugares donde otros solo ven cosas comunes. Supongo que por eso elegí dedicarme a esto de manera profesional, a pesar de que no siempre es fácil ganarse la vida como fotógrafa independiente. Mi nombre es Elena Vargas Mendoza y tengo 28 años. Nací y crecí en Ensenada, Baja California, una ciudad costera donde el mar es parte de todo. Crecí viendo el océano desde mi ventana, escuchando las olas, sintiendo la sal en el aire. El mar siempre ha estado en mi vida, pero nunca de la manera en que lo está ahora. Trabajo principalmente haciendo fotografía de naturaleza y paisajes. Vendo mis fotos a revistas, a sitios web de turismo, a veces a coleccionistas privados. No es un trabajo que te haga rica, pero me permite vivir haciendo lo que amo. Paso muchas horas sola, esperando la luz perfecta, el momento exacto para capturar algo especial. Todo comenzó hace 2 meses, a finales de agosto. Había salido una noche a la playa de Punta Banda, un lugar que conozco bien y que visito seguido para tomar fotos del atardecer y las estrellas. Esa noche en particular estaba despejada, perfecta para fotografía nocturna. La luna estaba en cuarto creciente, lo que significa que había suficiente luz para ver, pero no tanta como para arruinar las fotos de las estrellas. Llegué como a las 9 de la noche, cuando ya estaba completamente oscuro. Llevaba mi cámara, mi trípode, una lámpara de mano y una chamarra gruesa porque en las noches de agosto cerca del mar hace frío. No había nadie más en la playa. Era un día entre semana y ese tramo de costa no es muy conocido por los turistas. Monté mi equipo en un punto donde tenía buena vista del horizonte. La idea era capturar el cielo estrellado con el mar en primer plano, usando una exposición larga para que el agua se viera suave, casi como niebla. Es una técnica que he usado cientos de veces y siempre da buenos resultados. Configuré la cámara, ajusté el trípode para que quedara estable en la arena y empecé a tomar fotos. Cada exposición duraba 30 segundos, así que entre foto y foto había tiempo para revisar lo que había capturado, hacer ajustes, esperar a que pasara algún barco si veía luces en el horizonte. Llevaba como 1 hora ahí cuando noté algo extraño en el mar. Había luces. No eran luces de barcos ni de la ciudad reflejándose en el agua. Eran luces que venían de abajo, desde dentro del océano mismo. Eran de un color azul verdoso, como el que hacen algunos tipos de algas fosforescentes, pero mucho más brillantes y con un patrón extraño. Las luces se movían, no de forma constante sino en pulsos, como si estuvieran respirando. Aparecían en un lugar, se hacían más brillantes, luego se apagaban y aparecían en otro punto. A veces varias luces aparecían al mismo tiempo, formando patrones que casi parecían tener sentido, como si estuvieran tratando de decir algo. Me quedé mirándolas por varios minutos, fascinada. En todos mis años viniendo a esta playa, nunca había visto algo así. Pensé inmediatamente en la bioluminiscencia, ese fenómeno donde el plancton y otros organismos marinos producen luz. Pero esto era diferente. Demasiado brillante, demasiado organizado. Ajusté mi cámara para capturar las luces. Aumenté el tiempo de exposición a 1 minuto completo. Abrí el diafragma lo más que pude. Subí un poco el ISO. Cuando tomé la foto y la revisé en la pantalla de la cámara, casi se me cae el equipo de la impresión. En la foto, las luces no solo se veían más brillantes, se veían con formas que parecían humanas. Siluetas de personas flotando en el agua, rodeadas de ese resplandor azul verdoso. Había docenas de ellas, todas suspendidas a diferentes profundidades, algunas cerca de la superficie y otras más hundidas en la oscuridad del océano. Revisé la foto varias veces, haciendo zoom en diferentes partes de la imagen. No había duda. Eran figuras humanas. Podía ver los contornos de cabezas, brazos, cuerpos. Algunas estaban en posiciones normales, como si estuvieran de pie o flotando. Otras estaban en ángulos raros, retorcidas, como si hubieran quedado congeladas en medio de un movimiento violento. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré hacia el mar con mis propios ojos.
sin la cámara. Las luces seguían ahí, pulsando en la oscuridad, pero sin la exposición larga de la cámara, sin ese minuto completo capturando cada partícula de luz, solo podía ver los destellos, no las formas. Tomé otra foto, luego otra, y otra. En cada una, las figuras estaban ahí. A veces más, a veces menos. En algunas fotos parecían más cerca de la orilla. En otras, se veían más profundas. Pero siempre estaban ahí, flotando, brillando con esa luz extraña que no debería existir. Me quedé en la playa hasta las 3 de la mañana, tomando fotos sin parar. Llené 2 tarjetas de memoria completas. El frío ya no me importaba. El cansancio tampoco. Solo quería seguir capturando esas imágenes, documentar lo que fuera que estaba viendo. Cuando finalmente regresé a mi casa no pude dormir. Me quedé despierta hasta que salió el sol, revisando las fotos en mi computadora, ampliándolas, ajustando la exposición y el contraste para ver mejor los detalles. Y cada vez que lo hacía, encontraba más cosas. Detalles en las caras de las figuras, expresiones. Algunas parecían tranquilas, otras se veían desesperadas, con las bocas abiertas como si estuvieran gritando o tratando de respirar. En una de las fotos, una figura estaba tan cerca de la superficie que pude ver claramente su rostro. Era un hombre joven, tal vez de unos 25 años. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia arriba, hacia el cielo que no podía alcanzar. Su expresión era de súplica, de una necesidad terrible por algo que no podía tener. Guardé todas las fotos en una carpeta especial en mi computadora. No se las enseñé a nadie todavía. No sabía cómo explicar lo que había capturado. No sabía si alguien me creería. Incluso yo misma dudaba de lo que había visto, a pesar de tener las imágenes como evidencia. Pasaron 3 días antes de que volviera a la playa. En esos 3 días investigué todo lo que pude sobre fenómenos de luz en el mar. Leí sobre bioluminiscencia, sobre algas que brillan, sobre medusas fosforescentes. Leí sobre ilusiones ópticas, sobre cómo la cámara puede capturar cosas que el ojo humano no ve. Pero nada de lo que encontré explicaba las figuras humanas, las formas tan claras, tan definidas. También investigué sobre la historia del lugar. Busqué noticias de accidentes marítimos en esa zona, de barcos que se hubieran hundido, de personas que se hubieran ahogado ahí. Encontré más de lo que esperaba. Resulta que esa área de la costa tiene una historia oscura. En los últimos 100 años, se han registrado al menos 15 barcos hundidos en un radio de 5 kilómetros desde donde yo había tomado las fotos. Algunos eran barcos pesqueros que salieron y nunca regresaron. Otros eran embarcaciones pequeñas que volcaron durante tormentas. Uno era un barco más grande, un carguero viejo, que se hundió en los años 50 llevándose a toda su tripulación. La mayoría de los cuerpos nunca se recuperaron. El océano se los quedó. Y según algunos artículos viejos de periódicos locales que encontré en los archivos digitales de la biblioteca, había historias de pescadores que reportaban cosas extrañas en esa zona. Luces en el agua, sombras que se movían debajo de sus botes, voces que venían del mar en las noches tranquilas. Pensaban que eran solo historias, supersticiones de gente del mar. Pero ahora, después de haber visto las fotos, después de haber capturado esas figuras brillantes, empecé a preguntarme si había algo de verdad en esas historias. Volví a la playa en la misma hora, cerca de las 9 de la noche. Esta vez llevaba más equipo, una segunda cámara, lentes diferentes, baterías extra. También llevé una pequeña grabadora de audio. No sabía bien por qué, solo sentía que debía hacerlo, que tal vez podría capturar algo más que imágenes. Las luces aparecieron otra vez, más pronto que la primera vez, como si me hubieran estado esperando. En cuanto monté mi cámara en el tripié y empecé a configurarla, las luces comenzaron su danza extraña bajo el agua, pulsando, moviéndose, formando esos patrones que parecían tener significado pero que yo no podía descifrar. Tomé fotos como la vez anterior, pero ahora también presté atención a otras cosas, a los sonidos. El mar estaba tranquilo esa noche, casi sin olas.
Solo el susurro suave del agua llegando a la arena. Pero debajo de ese sonido, si prestabas mucha atención, había otra cosa. Un murmullo constante, como voces lejanas hablando todas al mismo tiempo. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Tristeza, desesperación, súplica. Encendí la grabadora y la dejé funcionando, capturando todo. Seguí tomando fotos. Las figuras estaban ahí otra vez, flotando en el agua, brillando con esa luz imposible. Pero esta vez noté algo que no había visto antes. Algunas de las figuras tenían las manos extendidas hacia arriba, hacia la superficie. Como si estuvieran tratando de alcanzar algo, como si estuvieran pidiendo ayuda. Una de las figuras empezó a moverse, no como las otras veces cuando simplemente aparecían en diferentes lugares. Esta se movió de forma continua, acercándose a la orilla, acercándose a mí. Podía verla a través del visor de la cámara, subiendo lentamente desde las profundidades, haciéndose más brillante a medida que se acercaba. Dejé de tomar fotos. Me quedé mirando el mar directamente, sin la cámara como intermediaria. La luz estaba tan cerca ahora que podía verla con mis propios ojos. No solo el destello, sino la forma. Era una mujer. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. Aunque la luz venía desde donde el agua era muy poco profunda, apenas medio metro de profundidad, se detuvo ahí, en el agua que apenas le hubiera llegado a las rodillas si hubiera estado de pie. La luz brillaba tanto que tuve que entrecerrar los ojos. Y entonces, por un momento tan breve que casi pensé que lo había imaginado, la vi con completa claridad. No solo como una silueta brillante, sino como una persona real. Podía ver su rostro, su ropa empapada, las algas enredadas en su cabello. Podía ver sus ojos mirándome directamente, llenos de una tristeza tan profunda que me dolió el pecho solo de verla. Abrió la boca. No salió ningún sonido que yo pudiera escuchar, pero lo sentí. Una palabra, una súplica que resonó en mi mente sin necesidad de oídos. Ayuda, parpadeé, y la visión se desvaneció. Solo quedó la luz, pulsando suavemente en el agua poco profunda. Y luego esa también desapareció, hundiéndose de regreso en las profundidades del mar. Me quedé paralizada por varios minutos tratando de procesar lo que acababa de ver. Mis manos temblaban, mi respiración estaba agitada. La grabadora seguía funcionando, capturando mi respiración acelerada y el sonido del mar. Revisé las fotos que había tomado justo antes de que la figura se acercara. En las imágenes, la mujer se veía aún más clara que las otras figuras. Podía ver cada detalle de su cara, de su ropa, de su expresión desesperada. Y detrás de ella, en el agua más profunda, había docenas más de figuras, todas flotando, todas brillando, todas mirando hacia la superficie con esa misma expresión de súplica. Guardé mi equipo con manos temblorosas y regresé a mi coche. Pero antes de irme, algo me hizo voltear una última vez hacia el mar. Las luces habían regresado, más brillantes que nunca. Y ahora podía ver algo más. Las luces no solo pulsaban al azar, se movían en un patrón que se repetía una y otra vez, como un mensaje en código que yo no sabía leer. Durante los siguientes días me obsesioné con las fotos y las grabaciones. No podía pensar en otra cosa. Dejé de aceptar trabajos nuevos, dejé de responder llamadas de clientes. Todo mi tiempo lo dedicaba a estudiar las imágenes, a tratar de entender qué eran exactamente esas figuras y qué querían. Amplié cada foto hasta el máximo, examinando cada píxel. Empecé a reconocer caras individuales entre las figuras. Algunas aparecían en múltiples fotos, siempre en posiciones similares, como si estuvieran atrapadas en el mismo lugar bajo el agua. Otras cambiaban de posición pero mantenían la misma expresión, esa mirada de necesidad desesperada. Las grabaciones de audio eran aún más perturbadoras. Cuando las pasé por un programa de edición y amplié ciertas frecuencias, pude escuchar las voces con más claridad. No eran solo murmullos, eran palabras, frases incompletas. Por favor, ayuda, no puedo salir,
Hace tanto tiempo. Está tan oscuro. Quiero ir a casa. Las voces se superponían unas con otras, creando un coro de desesperación que me daba escalofríos cada vez que lo escuchaba. Intenté mostrarle las fotos a mi amiga Sofía, quien también es fotógrafa. Quedamos de vernos en un café del centro de Ensenada. Le llevé mi laptop y le mostré algunas de las imágenes menos perturbadoras, las que solo mostraban las luces sin que las figuras se vieran tan claramente. Sofía las miró con interés al principio, pero luego frunció el ceño. Son bonitas, Elena. El color es increíble, pero se ve muy editado. ¿Qué programa usaste para el efecto de las siluetas? No hay ningún efecto, le dije. Es lo que capturó la cámara. No he editado nada más que ajustar un poco la exposición. Me miró con escepticismo. Vamos, Elena. Conozco tu trabajo. Eres muy buena, pero esto es claramente manipulado. Las figuras son demasiado perfectas, demasiado definidas, y ese brillo no es natural. Es un buen trabajo de composición, pero no me digas que es real. Intenté explicarle, mostrarle los archivos sin procesar, demostrarle que no había ninguna manipulación digital, pero mientras más insistía, más incómoda se ponía Sofía. Finalmente cerró mi laptop y me miró con preocupación. ¿Estás bien, Elena? ¿Te ves cansada? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? No pude responderle porque no recordaba la última vez que había dormido más de 2 o 3 horas seguidas. Desde que empecé a ver las luces, mis noches estaban llenas de pesadillas. Soñaba que estaba bajo el agua, hundiéndome cada vez más profundo, mientras figuras brillantes me rodeaban y extendían sus manos hacia mí. Siempre despertaba sin poder respirar, con la sensación de tener agua en los pulmones. Sofía sugirió que tomara un descanso, que dejara de ir a la playa por un tiempo, que me enfocara en otros proyectos. Le dije que sí, que tenía razón, que lo haría. Pero ambas sabíamos que estaba mintiendo. Esa noche volví a Punta Banda. No podía quedarme lejos, las luces me llamaban. Necesitaba entender qué eran, qué querían, por qué me habían elegido para verlas. Sentía que había una razón, un propósito detrás de todo esto. Las luces aparecieron en cuanto llegué, como si me hubieran estado esperando. Esta vez no solo tomé fotos, me acerqué al agua. Dejé mi cámara en el tripié configurada para tomar fotos automáticamente cada 30 segundos, y caminé hacia las olas. El agua estaba helada. Me quité los zapatos y dejé que las olas mojaran mis pies. Las luces estaban muy cerca ahora, a solo unos metros de donde yo estaba parada. Podía verlas con claridad sin necesidad de la cámara. Las figuras flotaban justo bajo la superficie, tan cerca que sentía que podría tocarlas y extendía la mano. ¿Qué quieren?, pregunté en voz alta. Mi voz sonaba pequeña contra el sonido del océano. ¿Por qué me muestran esto? Las luces se volvieron más brillantes. Las figuras se movieron, acercándose aún más. Ahora podía ver sus caras con detalle. Hombres, mujeres, algunos jóvenes, otros mayores. Todos con la misma expresión de súplica. Todos atrapados en el agua, incapaces de salir, incapaces de descansar. Una de las figuras, un hombre de mediana edad con barba, extendió su mano hacia mí. Su boca se movió formando palabras que no podía escuchar, pero que de alguna manera entendía. Estamos atrapados. No podemos irnos. El mar no nos suelta. Di un paso atrás sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Cómo? ¿Por qué? Otra figura, una mujer mayor, también se acercó. Nuestros barcos se hundieron, nuestros cuerpos se quedaron aquí. Pero algo más también se quedó, no solo los cuerpos, algo de nosotros, algo que no puede irse. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, susurré, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. «Años», dijo una voz. «Décadas», dijo otra. «Tanto tiempo que ya perdí la cuenta», dijo una tercera. Las voces se superponían, creando ese murmullo que había estado escuchando todo este tiempo. ¿Y por qué puedo verlos? ¿Por qué ahora? Las figuras se miraron entre sí. Fue la mujer que había visto la primera noche, la que se había acercado a la orilla, quien respondió: «Porque tienes el ojo que ve más allá.
Tu cámara captura lo que otros no pueden ver. Y ahora que nos has visto, ahora que sabes que estamos aquí, estás conectada con nosotros. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el agua fría en mis pies. ¿Qué significa eso? Significa que ya no puedes dejarnos, dijo el hombre de barba. Su voz sonaba triste pero también resignada. Una vez que ves a los atrapados, una vez que escuchas sus voces, te vuelves parte de su historia. El mar te reconoce como testigo. Y los testigos no pueden simplemente irse. Retrocedí varios pasos saliendo del agua. No, eso no tiene sentido. Solo estoy tomando fotos. Solo estoy documentando algo extraño. No estoy haciendo nada malo. No es sobre el bien o el mal, dijo la mujer mayor. Es sobre la conexión. El mar guarda todo. Los cuerpos, las historias, el dolor. Y cuando alguien como tú abre una puerta para verlo, para capturarlo, esa puerta no se puede cerrar fácilmente. Corrí de regreso a mi equipo. Guardé todo rápidamente, sin importarme el orden, solo queriendo salir de ahí. Pero mientras recogía mi cámara del trípode, miré la pantalla. Había tomado automáticamente fotos durante toda mi conversación con las figuras. Y en las fotos no solo estaban ellas, también estaba yo. En las primeras fotos me veía normal, parada en la orilla, mirando el agua. Pero en las fotos siguientes, a medida que me había acercado más al agua, empezaba a verse algo extraño. Un brillo sutil alrededor de mi cuerpo. No era tan intenso como el de las figuras, pero estaba ahí. Y en las últimas fotos, las que se habían tomado mientras yo hablaba con ellos, ese brillo era más fuerte. Me veía como ellos, rodeada de luz, conectada al mar de una forma que no entendía y que me aterraba. Volví a mi casa conduciendo demasiado rápido, sin prestar atención a los semáforos, solo queriendo alejarme de la playa. Pero cuando llegué y traté de dormir, los sueños fueron peores que nunca. Esta vez no solo soñaba que me hundía, soñaba que ya estaba bajo el agua, que ya era una de ellas, flotando en la oscuridad, brillando con esa luz terrible, incapaz de subir a la superficie no importaba cuánto lo intentara. Desperté gritando. Mi ropa estaba empapada de sudor, o al menos eso pensé al principio. Pero cuando encendí la luz, vi que no era sudor, era agua de mar. Mi cama, mis sábanas, mi ropa, todo estaba mojado con agua salada. Podía oler la sal, sentir la arena en las sábanas. Salté de la cama entrando en pánico. Revisé toda mi habitación. No había ninguna fuente de agua. Las ventanas estaban cerradas. No había lluvia. Pero de alguna manera, de algún lugar imposible, el agua de mar había llegado hasta mi cama. Los días siguientes fueron una pesadilla. El agua aparecía en todas partes. En mi baño, cuando abría la llave, salía agua de mar en lugar de agua normal. Mi ropa siempre estaba húmeda, no importaba cuántas veces la lavara. Encontraba charcos de agua salada en el piso de mi casa sin ninguna explicación. Y lo peor era que cada vez que veía agua, por un momento, podía ver figuras en ella. Reflejos de esas personas atrapadas, mirándome desde el otro lado. Dejé de comer. Apenas dormía. Cuando me veía en el espejo casi no me reconocía. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, el cabello siempre húmedo y enredado como si hubiera estado en el mar. El brillo que había visto en las fotos se hacía más fuerte cada día. Podía verlo sin necesidad de cámara ahora, especialmente en la oscuridad. Mi piel emitía un leve resplandor azul verdoso. Intenté buscar ayuda. Fui con un doctor, pero no encontró nada malo físicamente. Le hablé a Sofía, pero cuando vio cómo me veía, se asustó y dejó de contestar mis llamadas. Intenté hablar con mi familia, pero no sabía cómo explicarles lo que estaba pasando sin sonar completamente fuera de mi mente. Una noche, 2 semanas después de mi última visita a la playa, el mar vino por mí. Estaba en mi cama, tratando de dormir, cuando escuché el sonido de olas. No era un sonido lejano, era como si el océano estuviera justo ahí, en mi habitación. Abrí los ojos y vi que mi cuarto se estaba llenando de agua. Subía desde el piso, sin venir de ningún lugar específico, simplemente apareciendo y llenando el espacio. Traté de levantarme, pero el agua ya estaba demasiado alta. Me llegaba a la cintura y seguía subiendo.
Grité pidiendo ayuda, pero el agua ahogaba mi voz. Intenté nadar hacia la puerta, pero una corriente me jaló hacia atrás, hacia la ventana, y entonces las vi. Todas las figuras del mar estaban ahí, en mi habitación, flotando en el agua que no debería existir. Me rodearon, extendiéndome las manos, tirando de mí hacia abajo. No con violencia, sino con insistencia, como si simplemente estuvieran guiándome hacia donde yo debía estar. «Ven con nosotros», dijeron sus voces en mi mente. «Ya estás conectada. Ya eres parte de esto. El mar te reclama como testigo, y los testigos deben permanecer». El agua cubrió mi cabeza. Traté de contener la respiración, pero eventualmente tuve que inhalar. Esperaba el dolor de agua llenando mis pulmones. Esperaba ahogarme. Pero en lugar de eso, pude respirar. El agua entraba y salía de mis pulmones como si fuera aire, como si ya no fuera completamente humana, como si ya perteneciera al océano. Las figuras me llevaron más profundo, no a través de mi habitación, sino a través de algo más. Una puerta invisible que conectaba mi casa con el mar real. Y de repente estaba ahí, bajo el agua de verdad, en el fondo del océano cerca de Punta Banda, rodeada de los restos de barcos hundidos y las figuras brillantes de todas las personas que habían perecido ahí. «Ahora entiendes», dijo la mujer que había sido la primera en hablarme. «El mar no olvida, el mar no suelta, y aquellos que ven la verdad del mar, aquellos que capturan su dolor en imágenes, se vuelven parte de esa verdad». Intenté nadar hacia la superficie, pero mi cuerpo no respondía como debía. Me movía lento, demasiado lento. Y con cada intento de subir, las figuras me jalaban suavemente hacia abajo, recordándome que ya no pertenecía arriba. «No», logré decir aunque mi voz sonaba distorsionada bajo el agua. «No quiero quedarme aquí». «Nadie quiere», respondió el hombre de barba. «Pero el mar decide, y una vez que decides no hay vuelta atrás». No sé cuánto tiempo pasé ahí abajo. El tiempo se sentía diferente bajo el agua, más lento o más rápido. Era difícil saberlo. Pero eventualmente, algo cambió. La luz del amanecer penetró el agua desde arriba, creando rayos hermosos que cortaban la oscuridad. Y por un momento pensé que tal vez podría seguir esa luz, usarla como guía para volver a la superficie. Nadé con todas mis fuerzas. Las figuras trataron de detenerme, pero esta vez logré soltarme. Subí y subí, siguiendo la luz, sintiendo cómo mis pulmones comenzaban a doler otra vez. Una señal de que tal vez mi humanidad todavía estaba ahí, de que todavía podía salvarse. Rompí la superficie justo cuando el sol salía en el horizonte. Inhalé aire real, sintiendo cómo quemaba después de haber respirado agua por tanto tiempo. Nadé hacia la orilla con movimientos torpes, agotados. Mis brazos apenas respondían, pero seguí adelante hasta que finalmente sentí arena bajo mis manos. Me arrastré fuera del agua y me quedé ahí en la playa, tosiendo agua de mar, temblando de frío y agotamiento. Estaba de vuelta, había escapado, o al menos eso pensé, pero cuando finalmente tuve la fuerza para levantarme y mirar alrededor, me di cuenta de que algo estaba mal. La playa se veía diferente, más vacía, más gris, y cuando miré mi cuerpo, vi que todavía brillaba con esa luz azul verdosa, más fuerte que antes, tanto que podía verla claramente incluso bajo la luz del sol. Caminé hacia el estacionamiento donde había dejado mi coche, pero mi coche no estaba ahí. De hecho, no había ningún coche. El estacionamiento estaba vacío. Las líneas pintadas en el pavimento estaban desgastadas y casi invisibles, como si nadie hubiera usado ese lugar en años. Busqué mi teléfono en los bolsillos de mi ropa empapada, pero no estaba. Había perdido todo bajo el agua. Caminé hacia la carretera pensando en hacer señas a algún coche que pasara para pedir ayuda, pero los coches que pasaban no se detenían. De hecho, ninguno de los conductores siquiera volteaba a verme, como si no existiera. Intenté gritar, pero mi voz salía distorsionada, como si todavía estuviera bajo el agua. Y entonces lo entendí. Lo entendí con una claridad terrible que me dejó sin aire. No había escapado. No realmente.
Mi cuerpo había salido del agua, pero yo ya no estaba completamente en el mundo de los vivos. Estaba atrapada entre dos lugares, ni completamente en el océano ni completamente en tierra, visible solo para aquellos que, como yo había sido, tuvieran el ojo para ver más allá de lo normal. Volví a la playa. Las figuras me esperaban en el agua poco profunda. Ya no brillaban tanto bajo la luz del día, pero seguían ahí. Siempre estarían ahí. Te lo dijimos, dijo la mujer mayor con tristeza. Los testigos no pueden irse. Una vez que ves, una vez que sabes, te vuelves parte de la historia. Y así es como he estado desde entonces. No sé cuánto tiempo ha pasado en el mundo real. Aquí el tiempo no funciona igual. Podría ser días, semanas, meses. Camino entre la playa y el mar, atrapada en este espacio intermedio. A veces veo personas vivas caminando por la arena. Trato de hablarles, de advertirles, pero no pueden escucharme. No pueden verme. Solo hay un tipo de persona que puede verme ahora. Los fotógrafos. Aquellos que vienen con sus cámaras buscando capturar algo especial, algo único. Cuando toman fotos del mar, especialmente con exposiciones largas en la noche, me capturan en sus imágenes. Aparezco como una figura brillante más entre todas las otras. Una advertencia que no entenderán hasta que sea demasiado tarde. A veces me acerco a ellos. Trato de advertirles que se vayan, que no sigan tomando fotos, que no busquen entender las luces. Pero es inútil. La curiosidad es más fuerte. El deseo de capturar algo extraordinario es más fuerte. Y uno por uno, eventualmente, terminan aquí conmigo. Hace poco llegó un fotógrafo joven, no más de 20 años. Montó su cámara justo donde yo había montado la mía la primera noche. Vi cómo tomaba fotos del mar, cómo revisaba las imágenes, y se sorprendía al ver las figuras brillantes. Vi la fascinación en sus ojos, la misma fascinación que yo había tenido. Intenté acercarme, intenté gritarle que se fuera mientras pudiera, pero él solo me vio por un segundo, como un destello en su visión periférica, y luego siguió tomando fotos, siguió documentando, siguió abriendo esa puerta que nunca podría cerrar. Y ahora sé que es solo cuestión de tiempo antes de que él también esté aquí, atrapado como yo, brillando con esa luz terrible, flotando entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. El mar no olvida, el mar no perdona, y el mar nunca, nunca suelta a aquellos que descubren sus secretos. Cada noche vuelvo al agua, no porque quiera, sino porque debo. Es parte de lo que soy ahora. Bajo a las profundidades donde están los barcos hundidos y las otras almas atrapadas. Flotamos juntos en la oscuridad, brillando con nuestra luz fantasmal, esperando. No sé qué esperamos. Tal vez que alguien finalmente entienda y nos libere. Tal vez solo esperamos que el tiempo finalmente deshaga lo que sea que nos mantiene aquí. Pero en el fondo sé la verdad. Sé que no hay liberación. Sé que esto es para siempre. El mar es eterno, y su memoria es eterna también. Y nosotros somos parte de esa memoria ahora. Historias contadas en luz y agua. Advertencias que nadie escucha hasta que es demasiado tarde. A veces, cuando hay luna llena, subo a la superficie y miro hacia la playa. Veo las luces de la ciudad a lo lejos. Veo la vida normal continuando sin mí. Veo todo lo que perdí por seguir mi curiosidad, por no detenerme cuando debía hacerlo. Y entonces bajo otra vez a la oscuridad, donde pertenezco ahora, donde siempre perteneceré. El brillo en mi piel nunca se apaga. Las voces de los otros nunca se callan. Y cada vez que un nuevo fotógrafo llega a la playa con su cámara, cada vez que alguien más captura esas luces misteriosas en el mar, sé que pronto tendremos compañía. El ciclo continúa. Siempre continúa. Y yo ya no soy Elena Vargas Mendoza, fotógrafa de Ensenada. Ahora soy solo otra luz en el agua, otra advertencia ignorada, otra historia que el mar guarda en su memoria infinita. Y aquí me quedaré, para siempre,